Libro segundo. Meslet Jerry. 1. Vida agitada y conciencia tranquila. Meslet Jerry, el hombre notable de Saint Sampson, era un marinero terrible. Había navegado mucho. Había sido grumete, velero, gaviero, timonel, contramaestre, jefe de tripulación, piloto, patrón. Luego fue armador. No había nadie que mejor que él supiese lo que es el mar. Era intrépido para los salvamentos. En los tiempos tempestuosos se paseaba a lo largo de la playa mirando el horizonte. ¿Qué se ve allí abajo? Alguno que está en peligro. Es una balandra de Weymouth, un místico de Auriga Y o una polacra de Courceuille, o el yate de un lord. Es un inglés, es un francés, es un pobre, es un rico, es el diablo. ¿Qué importa? Meslet Jerry se embarcaba, llamaba a 2 o 3 hombres resueltos, o se pasaba sin ellos. Era él solo toda su tripulación, soltaba la amarra, cogía el remo, se lanzaba a alta mar, subía, bajaba y volvía a subir en las concavidades de las olas, se sumergía en el huracán, volaba al peligro. Así se le veía desde lejos como arrebatado por las rachas, de pie en la embarcación, empapado en el agua del chubasco, mezclado con los relámpagos, con el semblante de un león que tuviese una melena de espuma. Así pasaba algunas veces todo el día en el riesgo, en el oleaje, en el granizo, en el viento, acercándose a los buques náufragos, salvando los cargamentos, buscando camorra a la tempestad. Por la noche volvía a su casa, y hacía un par de calcetines. Llevó esta vida por espacio de 50 años, desde la edad de 10 a la de 60 años, mientras fue joven. A los 60 echó de ver que ya con un solo brazo no podía levantar el yunque de la herrería de Barclay, que pesaba 300 libras, y cayó de repente prisionero de los reumatismos. Tuvo que renunciar al mar. Pasó entonces de la edad heroica a la edad patriarcal. No fue más que un buen hombre. Había llegado a un mismo tiempo a los reumatismos y a las comodidades. Estos dos productos del trabajo suelen hacerse compañía. Luego que se hace uno rico queda paralizado. Es la corona de la vida. Y el hombre se dice, ahora gocemos. En las islas como Guernsey, la población se compone de hombres que han pasado su vida en dar la vuelta a su campo y otros que han pasado la suya dando la vuelta al mundo. Forman las dos especies de trabajadores, los de la tierra y los del mar. Meslet Jerry era de los últimos. Conocía la tierra sin embargo. Había arrostrado una penosa vida de trabajador. Había viajado por el continente. Había sido algún tiempo carpintero de ribera en el astillero de Rochefort y después en Cete. Acabamos de hablar de la vuelta alrededor del mundo. Él había trabajado en los aparatos de extracción de aguas de las salinas de Franco Condado. Aquel hombre honrado había llevado una vida de aventurero. En Francia había aprendido a leer, a pensar, a querer. Había hecho de todo, y de todo lo que había hecho, había extraído la probidad. En el fondo de su naturaleza era marinero. El agua le pertenecía. Él decía, los peces están en mi casa. En resumen, toda su existencia, exceptuando 2 o 3 años, había sido dada al océano, echada al agua, como él decía. Había navegado en los grandes mares, en el Atlántico y en el Pacífico, pero prefería la Mancha. Exclamaba con entusiasmo. Este es el mar bravío. Había nacido en él y en él quería morir. Después de haber hecho 1 o 2 viajes de circunvalación, sabiendo ya a qué atenerse, había vuelto a Guernsey, de donde no pensaba salir nunca. Sus viajes sucesivos se reducían a Granville y Saint-Malo. Meslet Jerry era de Guernsey, es decir normando, es decir inglés, es decir francés. Había en él esta patria cuádruple, sumergida y como ahogada en su gran patria, el océano. En todas partes, durante su vida, había conservado sus costumbres de pescador normando, lo que no le impedía en ocasiones dadas abrir un librajo, recrearse en su lectura, saber nombres de filósofos y poetas, y farfullar y chapurrar un poco todos los idiomas. 2. Un gusto que tenía. Gilliatt era un salvaje. Meslet Jerry era otro. Este salvaje tenía sus elegancias. Era descontentadizo y difícil con las mujeres. En su juventud, casi niño aún, entre marinero y grumete, había oído al baile de Suffren exclamar, «He aquí una hermosa joven. Lástima que tenga unas manos tan grandes y coloradotas». En todas las materias una palabra de almirante es una voz de mando.
Encima de un oráculo hay una consigna. La exclamación del baile de Sufren había hecho a Ledgerry delicado y exigente en cuestiones de manos pequeñas y blancas. Las suyas, anchas espátulas de color de caoba, eran ligeras como una maza, y suaves como unas tenazas. Estando cerradas, rompían una piedra si se dejaban caer encima de ella. No se había casado. No había querido, o no había encontrado con quién, sin duda porque siendo un marinero aspiraba a unas manos de duquesa. Y manos semejantes no se encuentran entre las pescadoras de Port Vale. Contábase, sin embargo, que en Rochefort, en Charenta, había tropezado con una costurera que realizaba su ideal. Era una bella joven que tenía unas manos preciosas. Él meditaba y se rascaba la cabeza. Era menester andar con pies de plomo. Garras en caso necesario, y de una limpieza exquisita. Las uñas de la costurera no tenían pero. Uñas tan encantadoras habían entusiasmado a Ledgerry, y después la habían inspirado ciertos recelos. Temiendo no ser algún día el dueño de su amada, había resuelto no casarse con ella. Otra vez, en Aurigny, le había gustado una muchacha. Pensaba casarse con ella, cuando uno del país le dijo, «Os felicito por vuestra elección. Tendréis una buena boñiguera». Se hizo explicar el elogio. En Aurigny hay una costumbre. Se coge una boñiga de vaca y se arroja contra la pared. Hay una manera especial de arrojarla. Si está seca, cae, y sirve para calentarse con ella. Estas boñigas secas se llaman cripians. Nadie se casa con una joven que no sea una buena boñiguera. Este título hizo tomar a Ledgerry las de Villaviego. Por lo demás, él tenía en materia de amor y de amantes cierta gramática parda, cierta filosofía de brocha gorda, cierta discreción de marino siempre enamorado, pero jamás cautivo, y se jactaba de no haberse en su juventud dejado vencer por un guardapiesillo. Guardapiesillo se llamaba entonces lo que se llama hoy un cegalejo. Un guardapiesillo significa más y menos que una mujer. Los rudos marinos del archipiélago normando tienen talento. Casi todos saben leer y leen. En los días festivos se ven grumetes de 8 años sentados en un rollo de cuerdas con un libro en la mano. Los marineros normandos han sido en todos tiempos sarcásticos y tenido algunas felices ocurrencias. Una de ellas es la del audaz piloto Quiripal, el cual dirigió a Montgomery, que había buscado asilo en Jersey después de su desgraciada lanzada a Enrique II, el siguiente apóstrofe: «Una cabeza loca ha roto una cabeza vacía». He aquí otro chiste: Toncean, patrón en Saint-Brelada, hizo el siguiente calembour filosófico, atribuido sin razón al obispo Camus: «Apres la moriles papas de Viennet papillons et les sires de Viennet cirons». 1. Este calembour o juego de vocablos no tiene en español ninguna gracia. Después de muertos, los papas se vuelven mariposas y los señores aradores. 3. La antigua jerigonza náutica. Los marinos de los Chasmel Islands son verdaderos antiguos galos. Estas islas, que actualmente se anglicanizan con tanta rapidez, permanecieron por espacio de mucho tiempo autóctonas. El campesino de Serk habla la lengua de Luis XIV. 40 años atrás salía de la boca de los marineros de Jersey y de Aurigny el idioma marítimo chino. El que les oía creía transportarse a plena marina del siglo XVII. Allí habría podido un arqueólogo especialista estudiar el antiguo patué de maniobra y batalla, rugido por Juan Bart en la bocina, que aterrorizaba al almirante Ido. El vocabulario marítimo de nuestros padres, casi enteramente renovado en la actualidad, se usaba aún en Guernesey en 1820. Un buque que andaba bien a bolina y cernía bien el viento, se llamaba Yvon Boulinier. Un buque que casi por sí mismo tomaba su posición favorable al viento, a pesar de su gobernalle y de sus velas de proa, se llamaba un Baisian Ardent. Empezar a moverse era prendre atre. Estar a la capa era capeller. Amarrar el cabo de un cable en banda, era fer dorment. Tomar el barlovento, era faire chapelle. Estar agarrado al cable, era barra aire teste. Haber motín a bordo, era etren patene. Tomar viento las velas, era porter plain. Nada de eso se dice actualmente. Ahora se dice bordear lomboyer, entonces se decía leamoyer. Se dice navegar naviguer, se decía naviger. Se dice virar hacia el viento virer vent devant, se decía doner vent devant. Se dice avanzar ayer de l'avant, se decía taller de l'avant. Se dice alat tiret d'acord, se decía alet d'acord.
Se dice, quitad del fondo, de la pez, se decía, de plantez. Se dice, tirad, embraquez, se decía, abraquez. Se dice, barrotes, taquéis, se decía, bitons. Se dice, bureles, burins, se decía, tapes. Se dice, balancines, balancines, se decía, balancines. Se dice, estribor, tribor, se decía, estribor. Se dice, la guardia de babor, les homes de cuarta babor, se decía, los basbourdis. Tourville escribía Oaking Coast, nous avons single, hemos navegado a toda vela. En lugar de zarrafale, la ráfaga, le rafal. En lugar de bosoir, serviola, bosoir. En lugar de adrose, guardia del timón, drouse. En lugar de fer, orzar, baire 11 olofee. En lugar de elonger, ponerse a lo largo, alonger. En lugar de a fuerte brise, viento fresco, surten. En lugar de jonael, cepo del ancla, jas. En lugar de sonte, pañol, fose. Tal era a principios de este siglo la jerga que se hablaba a bordo en las Islas de la Mancha. Oyendo hablar a un piloto de Jersey, Ango se hubiera conmovido. Mientras en todas partes las velas Faseyallent flameaban o relingaban, en las Islas de la Mancha Barbeyaccent. Un esaute de vent, bocanada de aire, es una folie 20. Allí no se empleaban más que las dos especies góticas do amarradero, la beltun y la portuguesa. Solo allí se oían las antiguas voces de mando. Turet choque, vos et vite. Un marinero de Granville decía ya Leclan, la cajera reclama, cuando un marinero de Saint-Aubin o de Saint-Sampson decía aún la canal de Poliot. Lo que se llamaba batida longe, cabo de Urnicrin, en Saint-Malo, se llamaba en Saint-Plier-Oreilledne. Meslet Jerry, lo mismo que el duque de Vivonne, llamaba a la curvadura cóncava de los puentes o cubiertas le tonsure, al escoplo del calafate le potarase. Con este extraño idioma entre dientes, Duquesne batió a Ruiser, Dugnaitron a Wasmaer, y Tourville en 1681 ancló a mitad del día la primera galera que bombardeó Argel. En la actualidad es una lengua muerta. La jerigonza náutica es actualmente distinta. Duperre no comprendería a Suffren. No se ha transformado menos el lenguaje de las señales. Hay mucha diferencia de las 4 flamulas o gallardetes rojo, blanco, azul y amarillo de la Bourdonnais, a los 18 pabellones de hoy, que izados de 2 en 2, de 3 en 3 y de 4 en 4, ofrecen a las necesidades de la comunicación lejana 70.000 combinaciones, saben siempre qué responder, y, si así puede decirse, prevén lo imprevisto. 4. El hombre es vulnerable en lo que ama. Meslet Jerry tenía el corazón en la mano ancha y corazón grande. Su defecto era esta admirable cualidad, que se llama confianza. Tenía una manera particular y solemne de contraer un compromiso. Su fórmula habitual era, doy mi palabra de honor al buen Dios. Dicho esto iba hasta el fin sin cejar nunca. Creía en el buen Dios, y nada más. Lo poco que frecuentaba las iglesias, era por política. En el mar era supersticioso. Sin embargo, jamás un temporal le había hecho retroceder, lo que dependía de lo poco accesible que era la contradicción. No la toleraba ni del océano ni de nadie. Quería ser obedecido, y tanto peor para el mar si se le resistía. El mar tenía que tomar su partido. Meslet Jerry no cedía. Lo mismo conseguía contrarrestarle la ola que se encrespaba, que el vecino que le armaba camorra. Lo que él decía estaba dicho, lo que él proyectaba hecho. No se doblaba ni delante de una contradicción, ni delante de una tempestad. La palabra no existía para él, ni en la boca de un hombre, ni en el ruido de una nube. Pasaba adelante. No permitía que se le rechazase, y de aquí procedían su obstinación en la vida y su intrepidez en el océano. Sazonaba él mismo su sopa de pescado, sabiendo la cantidad de pimienta y de sal y las hierbas que requería, y gozaba tanto al hacerla como al comerla. Un ser que un sombrero transfigura y que degenera bajo un gabán, que con los cabellos al aire se parece a Juan Bart y con un sombrero de copa alta se parece a Jocrise, torpe en la ciudad, extraño y temible en el mar, con una espalda de mozo de cordel, nada de jurar ni de echar votos, muy rara vez colérico, con una vocecilla muy dulce que se convierte en trueno al pasar por la bocina, un plebeyo que ha leído la enciclopedia, un hijo de Guernesey que ha visto la revolución, un ignorante muy sabio, sin ninguna santurronería, pero con todo género de visiones, con más fe en la Dama Blanca que en la Santa Virgen, con la fuerza de Polifemo, la lógica de Sotavento,
la voluntad de Cristóbal Colón, con algo de un toro y algo de un niño, con una nariz casi chata, poderosos mofletes, una boca que conserva su dentadura casi completa, con una cara que parece haber sido barajada por las olas y a cuyo alrededor la brújula ha dado vueltas por espacio de 40 años, una impresión de temporal en la frente, una encamación de roca en alta mar, y luego poned en este semblante duro una mirada apacible, y tendréis a Meslet Jerry. Meslet Jerry tenía dos amores, Duranda y Deruchete,